Él es el contador público colegiado Juan Vergara Moncada. Voy a leer un resumen de su extenso CV. A ver, él es magíster en contabilidad, convención en política y administración tributaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de doctorado en la misma universidad. Tiene 4 diplomados, una en evaluación por competencias, otra en docencia universitaria, una tercera en desarrollo de habilidades del pensamiento y otra en didácticas para el logro de aprendizajes autónomos. Es socio principal del Estudio Contable Continental y Asociados. Es paz perito contable judicial. Él es especializado en sistemas contables. Es asesor tributario. Es catedrático universitario a nivel de pregrado por más de 15 años en las áreas de sistemas contables y es expositor en varios colegios de contadores públicos. Es autor del libro Glosario Tributario. Él nos va a desarrollar el tema los contadores públicos en la era de la transformación digital. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega Juan Vergara Moncada. Adelante, perdón. Jorge, Vámonos. sí, Sí. muy bien, muchísimas gracias. Raúl Vergara Moncada, para servirlos. Muy bien. Gracias al Colegio de Contadores Públicos del Cusco, a toda la audiencia que está con nosotros el día de hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Se logra visualizar ahí? Me dice, por favor. ¿Sí? ¿Se logra Sí, visualizar? sí, está correcto. Perfecto. Muy bien. El día de hoy vamos a presentar un tema muy relevante, muy importante, dado la coyuntura, los contadores públicos en la era de la transformación digital. Como es sabido, ustedes por el tema del COVID-19, por la pandemia a nivel mundial, nos hemos visto de una u otra manera involucrados en todo el tema tecnológico, porque hemos tenido de una u otra manera que ver con la parte remota, la parte de poder trabajar, los contadores, poder trabajar en esta digamos, parte de la pandemia, ¿no? Y donde se vio y se va a ver ahora. Mi exposición la voy a compartir en tres partes, ¿no? La primera parte, el contexto, la segunda parte, como es la transformación digital en el Perú, y la última parte va a versar sobre el contador y cómo es que participa en la era de la transformación digital. Vamos a presentar entonces nuestra exposición. Un momento, por favor. ¿Se logra ver, por favor, me dice? Sí, Sí, muy bien, adelante. perfecto. Muy bien. ¿Qué cosa es la transformación digital? Hablamos mucho de este término en la actualidad, pero ¿realmente sabemos lo que significa la transformación digital? Veamos. La transformación digital es la aplicación de las capacidades digitales y procesos, estas capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, para poder mejorar el valor para el cliente, nuestro usuario, para gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Pero también la evolución histórica de la transformación digital de las economías europeas. Por ejemplo, hablamos nosotros de un país como Alemania, por ejemplo, ¿no? La transformación digital de las empresas no es algo innovador, sino que es el resultado de todo un proceso que comenzó hace mucho tiempo atrás, hace 3 siglos. A lo largo de la historia, ha quedado demostrado que todas aquellas economías que han sabido de una u otra manera adaptarse a estos cambios, ¿no?
que ya se venían venir y que dictaban pues las nuevas tecnologías. Y obviamente han sobrevivido con holgura a los cambios. Un ejemplo de ello es, lo encontramos en un país europeo como Alemania, ¿no? Un país altamente industrializado y especializado en la producción de productos manufacturados. Su economía no solamente ha sorteado pues la crisis económica que afectó a medio mundo durante los últimos 10 años, sino que durante la misma continuó creciendo de manera sostenible. Vamos a ver entonces a través de un video la transformación digital en 4 grandes revoluciones. Las revoluciones, las llamadas revoluciones industriales. La primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera y cuarta revolución industrial. Vamos a ver a través de este video breve, pero donde nos hace un resumen y de lo que realmente estamos viviendo ahora en esta revolución, en la era de la transformación digital. Me van a dar un comprendido, por favor, si se escucha. Un momento. No, no se escucha. Ya. Sí, vamos a compartirlo entonces en este momento. Vamos a compartirlo. Un momento, por favor. Capacidad de transformar los recursos de la naturaleza. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Ok. Entonces vamos a colocar el video. ¿Imaginas poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. Nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de fabricar y hacer llegar lo que fabricamos. Una nueva idea de comunicación global con nuevos profesionales. Profesionales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, impresión 3D, visión artificial, el Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Y ahora, vuelve a hacerte la pregunta. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. Muy bien. Hemos visto a través de este video, fíjense cómo realmente nosotros estamos ahora... Casi nuestra primera revolución. A través de la revolución industrial, primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, ahora vemos que nosotros establecemos como muy bien dice el video, efectivamente tenemos que adaptarnos a los cambios para poder vivir con estas tecnologías, que es parte ya de nuestra vida en esta cuarta revolución industrial. Y vamos a ver entonces en un país también europeo como España,
con ciertos indicadores. Canales especializados en robótica colaborativa, realidad aumentada. Vamos a ver entonces, fíjense, a través de esta infografía tenemos los datos muy importantes y relevantes. En España 4.0, este es un estudio realizado a través del reto de la transformación digital de la economía de Simon, España, y Roland Berger. ¿Cómo se da la digitalización en España, ¿no? Y ahí tenemos cifras, ¿no? Por ejemplo, el 29% de las empresas hace ventas online en España, el 29%. Un 38% de las empresas tiene una estrategia digital. El 75% de las empresas tiene una página web. Un 35% dispone de un ERP, ¿no? Una planificación de recursos empresariales. Solo un 27% dispone de un CRM. Y el 21%, solamente el 21% de las grandes empresas, organizaciones, tienen que ver también con la responsabilidad social. Entonces, hay tres claves muy importantes para el cambio, ¿no? Es el refuerzo del foco sobre el cliente. Asimismo, también es la atención permanente a los empleados, capacitaciones también que se le pueden dar a los empleados, la colaboración ampliada con el ecosistema. Pero hay tres puntos importantes, tres puntos principales como obstáculos, ¿no? Y se identifican estas tres principales barreras, que son la resistencia al cambio, ¿no? Es decir, salir de esa zona de confort, o sea, a la gran mayoría le cuesta, ¿no? O sea, si yo ya tengo todo listo, ya tengo los procesos ya se están dando, entonces tener un cambio significa mover todo una estructura que ya estaba, ¿no? Entonces, hay muy pocas, digamos, oportunidades de poder hacer el cambio, y si se da ese cambio, entonces todos tienen que seguir en esa misma línea, ¿no? Por esas son resistencias, ¿no? Los costos también es una barrera importante, ¿no? Se maneja en función a un presupuesto, ¿no? Si no hay presupuesto, pues no podemos hacer en la empresa o en el organismo estatal o el organismo público, ¿no? Como lo vamos a ver luego con el tema de las bases ya legales también en nuestro país. Pero yendo a España, ¿no? En España también hay falta de competencias, ¿no? Las competencias nos referimos al tema de las competencias digitales, ¿no? Que es muy importante, muy relevante en toda sociedad digital. Entonces aquí tenemos unas cifras que he querido mostrarles, ¿no? Antes ya de entrar, obviamente, al punto ahora de la transformación digital en Europa, entramos a nuestra transformación digital en el Perú, ¿no? Que es la segunda parte. Veamos entonces en esta segunda parte, que es la transformación digital en el Perú. Veamos. La transformación digital en el Perú, tenemos aquí la plataforma digital única del Estado peruano, donde nos señala que la transformación digital es el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para poder generar efectos económicos, sociales y también algo muy importante, de valor para las personas. El recurso más importante es el recurso humano, porque yo no puedo trabajar y yo no puedo hacer grandes cambios si no tengo al factor humano, el recurso elemental. Puedo tener la mejor tecnología, puedo tener presupuestos, pero tengo que también ver el recurso humano, la capacitación del recurso humano, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en el tema de los docentes, hemos estado en el tema de las capacitaciones, ¿no?
hemos tenido ahí un tema muy importante de capacitaciones, lo mismo que también los estudiantes y también los profesionales de diversos sectores. Veamos entonces la parte de la base legal. En el caso peruano tenemos el decreto legislativo número 1412. Este decreto legislativo aprueba la ley de gobierno digital en el Perú, ¿no? Esto se da el 13 de septiembre del 2018, para ser exacto, con la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y esta ley de gobierno digital tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad. Primero, la identidad digital. Y después que identifico, ¿no?, ya teniendo una identidad digital, pues lo importante también es señalar que voy a tener que ver los servicios digitales. ¿Qué servicios digitales se pueden dar? ¿No? Y no solamente para poder dar ese servicio digital, tengo que tener una estructura, una arquitectura digital. Lo cual también conlleva a un punto muy importante, es la interoperabilidad, la seguridad que se le pueda dar a los usuarios de este digamos, proceso de transformación digital. Yo puedo realizar transacciones, digamos, comerciales, podría ser transacciones financieras, como muy bien se hace ahora en el Perú y como en todo el mundo, desde mucho más antes. Entonces, aquí tenemos que ver cómo el régimen también jurídico en nuestro Perú, ¿no? El régimen jurídico aplicable al uso transversal de las tecnologías digitales, ¿no? En la digitalización de procesos y prestación de servicios, ¿no? Yo puedo sacar, digamos, un documento, puedo acceder a servicios, ¿no?, que me da el gobierno, que me da, por ejemplo, la administración tributaria, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer declaraciones, por ejemplo, y el contador hace efectivamente sus declaraciones mensuales, ¿no? A través de Clarafácil, a través de su clavesol. Para eso tiene que haber una identidad, para eso tiene que haber una seguridad en temas digitales. Entonces, todo eso tiene que estar enmarcado en las normas, en las bases legales, ¿no? Para ver el tema de la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte, obviamente, de las entidades de la administración pública en los 3 niveles de gobierno, ¿no? El gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, llámese las municipalidades, ¿no? Entonces aquí se dio, pues, en este año, en el 2018, se dio la publicación de este decreto legislativo 1412, aprobando la ley de gobierno digital. Y luego ya tenemos el decreto supremo número 029-2021 de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que se da y aprueba, ¿no?, dándose ya el reglamento de la ley del gobierno digital. Y entonces aquí, a través de este decreto supremo, de este reglamento de la ley de gobierno digital, se establecen las condiciones, las disposiciones, requisito y uso de las tecnologías y medios electrónicos en procedimientos administrativos, ¿no? Y esto se publicó el 19 de febrero del 2021 en el Diario Oficial del Peruano. Fíjense, 18, 19, 20 y 21, en la que sale el reglamento de la ley de gobierno digital, ¿no? En realidad, si comparamos con otras, digamos, latitudes o otros
países que nos llevan mucha ventaja en temas de gobierno digital, pues realmente estamos con una brecha digital que tenemos que acortarla, pero en ese camino es lo que ya lo que el gobierno lo ha entendido así, ¿no? Entonces, aquí lo que faltaría es un tema de un ministerio de ciencia y tecnología, ¿no? Para que vea el tema, digamos, porque aquí toda la parte digital está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. En esta tercera parte, ahora sí, ya vamos a ver la tercera parte, los contadores públicos en la era de la transformación digital. Y vamos a ir viendo cómo es que nosotros, los contadores públicos, estamos inmersos en esta economía mundial, en esta economía de comercio electrónico, de medios de pago digitales, a través de el comercio y los servicios financieros y otros servicios que se puedan dar. Los cambios transformacionales que se están reestructurando los roles que desempeñan los contadores públicos dentro de la sociedad. Existe un informe, y este es el informe que se dio en el año, fíjense, y todavía está vigente, que se dio en el año 2018, el informe del futuro del empleo, ¿no?, del Foro Económico Mundial, que indicaba lo siguiente. Para este año, para el 2022, 75 millones de empleos pueden ser desplazados, fíjense, 75 millones de empleos pueden ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre lo que es humano y lo que hacen las máquinas. El robot. Un grupo de perfiles de trabajo se volverá cada vez más redundante, lo que incluye a los contadores, lo que incluye a los auditores, a los profesionales del mundo de la contabilidad. Y tenemos que este informe del futuro del empleo del 2018 también indicaba que podía surgir 133 millones de empleos para este año, 2022. Lo que apunta a una economía mundial en crecimiento en lugar de contraerse. Sí, pero esto era en su momento y sin contar con el tema que hubo de la pandemia del COVID-19, ¿no? Esta es una fuente del Foro Económico Mundial. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros? El reimaginar el papel del futuro del contador público. Y entonces ahí, a medida que la automatización de procesos, de pasos, y la tecnología continúan impulsando modelos de negocio y que son cada vez más cambiantes, ¿no? El papel de los contadores y de los auditores deberá evolucionar y adaptarse rápidamente a los cambios. Pero sí, el contador ahora utiliza la factura electrónica. El contador utiliza documentos electrónicos. Utiliza los servicios electrónicos para poder hacer sus declaraciones mensuales, declaraciones anuales. Y entonces estamos ante una situación eminentemente de cambio, que nos hemos ido adaptando, porque si hablamos de un contador tradicional y de acuerdo a la historia, pues antes el contador llevaba la contabilidad de manera manual y los libros contables, ¿no? Y eso ahora, en la época actual, pues, eso ya quedó en la historia, ¿no? Eso ya quedó en la historia. No concebimos ahora que el contador lleve, pues, de manera manual. Todo es electrónico, todo es digital, ¿no? Y entonces, hablamos de la auditoría, que también, ¿no? Y no solamente la auditoría, ¿no? La auditoría utiliza software para auditoría, pero también el contador
utiliza software para realizar su trabajo, para brindar información financiera relevante, importante para la alta dirección, ¿no? Entonces, a medida que la profesión mira hacia el futuro, debemos anticipar qué áreas de demanda de nuestras habilidades. Por ejemplo, tenemos comportamientos y competencias necesarias para tener éxito en el futuro, que tenga que ver con nuestro ecosistema empresarial, y cambiar las expectativas sobre lo que significa ser un contador tecnológico, ser un contador de acuerdo a los tiempos, ser un contador que no rehuya a esos cambios, que no rehuya a esa zona de confort en la cual estuvo en un momento, pero ha tenido que aprender y se sigue aprendiendo. Y entonces es importante señalar que de acuerdo con el informe del futuro del empleo del Foro Económico Mundial, existe una demanda, ¿sí? Existe una demanda acelerada de analistas de datos y científicos, especialistas en Big Data, especialistas en poder manejar esa gran cantidad de datos. Si yo tengo 1 millón, 2 millones de datos, bueno, ahí es el especialista que tiene que trabajar esa información. Especialistas en transformación digital y sobre todo los servicios de tecnología de la información. Y entonces aquí tendríamos que ver que los contadores tienen los comportamientos y competencias que coinciden con los roles que serán requeridos para este nuevo escenario. ¿Estamos trabajando en ello? ¿Estamos trabajando en esas competencias tecnológicas que debe tener el profesional de la contabilidad? Entonces, estoy seguro que sí, porque ese es el reto que debemos tener todos, en todas las profesiones, pero más aún en el campo de la contabilidad. Y entonces aquí tenemos negocios inteligentes, analítica de datos, ¿no? La información que le voy a presentar a la alta dirección para que tomen decisiones de manera oportuna. Entonces, de acuerdo con el informe del futuro del empleo del Foro Económico Mundial, esta fuerte evolución en el panorama requiere de ser rápidos, de una mayor agilidad, ¿no? La Federación Internacional de Contadores, IFAC, obviamente ha implementado un enfoque para avanzar en toda la educación contable a nivel de todo el planeta, a nivel de todo el mundo, ¿no? En la educación contable a nivel mundial, el Panel Internacional de Educación en Contabilidad, llámese entonces el panel, es una característica clave. ¿Para qué? Para que todo este sistema, ¿no? Es una característica clave de este enfoque y un instrumento para asesorar a IFAC sobre cómo ayudar a las organizaciones profesionales de contabilidad. Tenemos nosotros el Colegio de Contadores Público de Lima, la Junta de Decanos, y entonces tenemos, y existe todo un equipo técnico, ¿no? En la cual existen profesionales muy dedicados que están en comisiones especializadas, comisiones técnicas, ¿no? Entonces, para cómo ayudar a estas organizaciones profesionales de contabilidad, ¿no? Y poder reimaginar el futuro del contador y preparar, obviamente, contadores para el futuro, ¿no? Y entonces decimos, sí, pues estamos en una etapa donde tiene que
unirse la academia y tiene que unirse también con el empresariado, tiene que unirse con el sector gubernamental. ¿Qué es lo que requiere las empresas? ¿No? Entonces, de esa manera, estamos preparando realmente, ¿no?, en las academias, llámese universidades, institutos de educación superior, en el mundo, lo que realmente pide el mercado, ¿no? Entonces, el panel internacional de educaciones en contabilidad, ¿no?, propuso una visión de las organizaciones empresariales, ¿no?, de las organizaciones profesionales de contabilidad. Por ejemplo, contribuyendo activamente al desarrollo de una profesión realmente preparada para el futuro, importante, relevante, que sea respetable, valorado y sostenible en el tiempo, que sea atractiva para una diversidad de talentos, que sean nuevos talentos, y estos talentos existentes satisfaga las necesidades de todas las organizaciones. Por eso lo decía anteriormente. Voy a satisfacer hacia el sector privado, no solamente el sector privado, y también el sector público. Por eso es que ahora hablamos de instituciones de educación superior, que hay escuela de gestión pública, ¿no? Entonces, esto es cada vez se está dando más porque hay una necesidad de que los futuros de los profesionales contables, y así lo requiere el mercado laboral, tanto el sector privado como el sector público. Entonces, se le está dando lo que realmente pide el mercado. ¿Hacia dónde se dirige la profesión contable? Tenemos tres partes en esta diapositiva. Uno, los contadores que hacen las mismas cosas. Bueno, si yo digo que hacen las mismas cosas, bueno, podría ser que harían las mismas cosas. Podría ser, por ejemplo, ¿no?, podría ser mis declaraciones, ¿no?, podría ser, digamos, mis registros de compras, mi registro de ventas, contadores que hacen las mismas cosas, las mismas cosas. Un contador, dos contadores, N contadores, hacen las mismas cosas. Y por otro lado, nos ubicamos en contadores que hacen las mismas cosas, pero de manera distinta. Entonces, fíjense ya, ahí hay una diferencia, ¿no? Existe ya una diferencia, ¿no? Y luego tenemos, en el tercer punto, contadores haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se dirige nuestra profesión contable? Estamos en esta era del conocimiento, esta era de la digitalización, pero tenemos que preguntarnos también si hay mucha información, abundante información en Internet. Tenemos mucha información en Internet, ¿no? Si yo busco información sobre las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, pues la voy a ubicar, pues la voy a encontrar en la nube, ¿no? Y entonces, ¿puedo utilizar esta información? Lo importante, relevante es qué voy a hacer con esa información. ¿La estoy aplicando? Existen las normas internacionales de información financiera, por ejemplo, para las pymes, pero todas las pymes estarán utilizando estas normas internacionales de información financiera. Y entonces ahí habría que formularnos esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige nuestra profesión contable en este nuevo escenario, en este escenario de nuestra profesión con entornos digitales, esa transformación digital? Y entonces cuando vino el tema de la pandemia, del COVID-19, decíamos, sí, efectivamente, estamos preparados, ¿no? ¿Hacia eso queremos llegar, hacia la transformación digital? ¿O estamos en una emergencia digital, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacemos que sucedan cambios evolutivos y revolucionarios? ¿No? El rol del IFAC es aprovechar su ventaja comparativa para facilitar esta evolución y en última instancia la revolución, para que se dé esta revolución, estos cambios, ¿no? Por ejemplo, esto es sobre entender y tomar ventaja de la disrupción. Requiere promover el diálogo sobre mercado total alcanzable, ¿no? De la profesión contable, que es una manera de ver la medida, de profesión por los trabajos requeridos de contadores, auditores, ¿no? En el mundo de nuestra profesión contable. El IFAC está promoviendo un diálogo global al hacer preguntas de, por ejemplo, ¿de qué manera podemos hacer crecer nuestro mercado total? ¿Qué acciones podemos tomar hoy para incrementar nuestro mercado total? Para el futuro, para mañana, ¿no? Y las acciones que hagamos hoy día van a beneficiar al ecosistema de los mercados de capital. Entonces, ¿cómo hacemos que sigan sucediendo estos cambios? Bueno, preparando pues una profesión lista para el futuro. Y el IFAC está ayudando, ¿no?, a estas organizaciones de profesionales de contabilidad denominadas PAO por sus siglas en inglés, y a otros interesados, los stakeholders, y a preparar contadores listos para el futuro, promoviendo, permitiendo el intercambio de conocimiento. Este es importante, ¿no? El conocimiento es importante. Tenemos conocimiento tácito, conocimiento explícito, que lo podemos ver a través de fórmulas, libros, videos, pero hay un conocimiento que cada uno tenemos de acuerdo a nuestra expertise, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Y ver el tema de desarrollo de capacidad y liderazgo del pensamiento, ¿no? Apoyar también a la adopción e implementación de estándares internacionales de calidad. Y entonces aquí tenemos estos estándares internacionales de contabilidad, ¿no?, de educación, ¿no?, que establecen resultados de aprendizaje que apoyan las competencias de los contadores durante su desarrollo profesional. Y entonces hablamos de una, por ejemplo, herramienta electrónica, ¿no?, recientemente desarrollada, podrá facilitar el acceso a los estándares internacionales de educación y al material de apoyo para su implementación. Hablamos de las universidades, por ejemplo, ¿no? Y tiene que haber un cambio, ¿no?, digamos, del plan curricular, de las unidades, de todo lo que realmente ya fue para otro escenario, ¿no? Para un escenario, digamos, de un escenario físico, pero ahora estamos en entornos digitales. Y eso aún no se cambió, pues se tiene que dar esos cambios evolutivos, ¿no? El rol de las organizaciones profesionales de contabilidad, las PAO, deben iniciar el diálogo y modernizar los comportamientos y competencias de los contadores, ¿no? Las organizaciones profesionales de contabilidad deben considerar si sus modelos de negocio son aptos para este propósito y si sus estrategias organizacionales están construidas para el futuro de los contadores, para que el contador realice, ¿no?, para que este contador haga cosas diferentes, distintas. Podemos identificarnos con algunos de los siguientes escenarios: contadores que hacen lo mismo, como recopilar, extraer, manipular datos e información, conciliar información a través de sistemas separados y tomar decisiones basadas en muestras o información limitada, ¿no? El rol de estas PAOs o de organizaciones profesionales de contabilidad, llámese contadores, llámese institutos, ¿no? Iniciar el diálogo y modernizar los comportamientos y competencias de los contadores. Los contadores haciendo las mismas cosas, pero de manera distinta, diferente. ¿Cómo desarrollar un grupo de habilidades que utilizan la automatización, la visualización para obtener información
cada vez más poderosa. Y todo para aprovechar las tecnologías de comunicación. Para lograr un mayor impacto, todos tienden a depender de un mayor autoaprendizaje y exploración personal. Esto es importante, sí, porque si uno quiere, puede hacerlo, puede tener muchas limitantes, puede tener un factor económico, un tema de presupuesto, no puede estudiar por el tema de limitaciones, pero hay tantas herramientas en internet o en Google, ¿no? Se puede buscar, tenemos un problema y sí, se puede hacer, se puede resolver, ¿no? Y quien habla lo ha hecho, así como muchas de las personas que necesitamos, por ejemplo, para poder hacer la reparación de un equipo en casa, y lo he visto por internet, los mismos técnicos van viendo. Tengo un familiar que no es infidencia, pero es un técnico en electricidad y va viendo cómo puede reparar a través digamos, de YouTube, ¿no? Y todo lo que es impensable está en YouTube, ¿no? Y entonces es una herramienta que podemos utilizar, ¿no? Y el contador, obviamente, los contadores haciendo cosas distintas, diferentes, actividades que serán definidas por las acciones que tomemos hoy. Y entonces estas organizaciones profesionales de contabilidad, denominadas las PAO, pueden facilitar ese futuro de varias maneras, ¿no? Y entonces, modernizar, tenemos que ir acorde a los tiempos. Y entonces, tiene que generarse estas competencias, estas nuevas competencias digitales, ¿no? Que tenemos que fortalecer estas competencias digitales. Ahora estamos hablando de un registro, ¿no?, electrónico de ventas, ¿sí? Y entonces, estos cambios ya están, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a esos cambios. Aquí, por ejemplo, se deben considerar 4 pasos críticos que se mencionan a continuación. Movilizar a los interesados, a los stakeholders, y atraer expertos, ¿no?, en la materia, comenzar temprano, facilitar el diálogo entre las partes interesadas, ¿no? Aprender a hacer alianzas, ¿no? Implementar los nuevos estándares internacionales, ¿no?, de educación, revisando, actualizando con tecnología de información y comunicación, facilitar la actualización y la mejora, ¿no? Enfocarse en las nuevas competencias, la visión de negocio, visión digital, integración de datos. Prepararse para que tu organización profesional de contabilidad, PAO, prospere en una era totalmente digital. Hay que asumir ese reto. No podemos dejar de asumir ese reto. Y dejar de lado, pues, ya el tema tradicional, ¿no? Entonces, el rol de las organizaciones es desarrollar, ¿no?, funciones financieras efectivas y eficientes, ¿no? Y sobre todo los contadores, ¿no?, estamos en esta línea, ¿no?, de que los contadores están profundamente arraigados y son vitales para el éxito de las organizaciones. Tenemos que darle información que necesita y una información a tiempo. Y para eso podemos apoyarnos, pues, en tecnologías, ¿no?, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, el rol del individuo, centrarse en el crecimiento personal, perfeccionar el conjunto de habilidades técnicas que tiene y desarrollar habilidades nuevas, cada vez más importantes. En el corazón de la preparación para el futuro, ¿no?, está en el ser humano, en el individuo, ¿no? Y existe una necesidad que es incuestionable para poder tener una responsabilidad personal con nuestro propio aprendizaje, ¿no? Y como lo decía nuestro directo amigo, expositor anterior, sí, efectivamente, uno nunca termina de aprender, ¿no? Y entonces tenemos, pues, un enfoque, ¿no?, de poder ir transformando nuestro desarrollo profesional, transformando el aprendizaje de un enfoque pasivo
basado en el cumplimiento a uno que se adapte, que sea reflexivo, crítico también, ¿no? De estas tecnologías. El estándar de educación número 7, ¿no? Desarrollo profesional continuo. ¿Incluye qué cosa? Innovaciones. ¿Y la innovación es importante? Sí, ¿no? Entonces, tenemos visión en los negocios y la competencia también conductual, ¿no? ¿Es importante ello? Sí, ¿no? ¿Cuáles son las competencias importantes para el individuo? Pues tener una visión digital, interrogación, síntesis y análisis de datos. Ya lo hablaba, se hablaba en el video de la cuarta revolución industrial, ¿no? La comunicación, tenemos que saber comunicar, ¿no? Bueno, dado el tiempo también, he dado la culminación a mi exposición. Muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos del Cusco, a nuestro moderador Jorge de Velasco, y estamos yendo pues para las preguntas, que es importante establecer este diálogo, esta apertura, ¿no? No sé si habría alguna pregunta con toda confianza. Claro que sí, estimado colega Raúl Vergara. En primer lugar, nuestro agradecimiento de parte del Colegio de Contadores Públicos del Cusco por esta excelente exposición. Nos estás trayendo un tema de gran actualidad y de gran preocupación, ¿no? Ahora tenemos los famosos bots, ¿no? Que no son robots, pues pues automatizan las tareas. Y entonces también tenemos que la situación de que otros profesionales de otros campos están tomando la iniciativa en temas, digamos, netamente contables, ¿no? Lo que se pensaba que era netamente contable. Ahora, lo interesante que has planteado ahí en tu exposición es la posición de IFAC, ¿no? Hay una serie de estudios bueno, a nivel mundial que ha hecho IFAC y, bueno, efectivamente, pues, no le falta razón en el sentido de que los contadores debemos conocer los negocios. En realidad eso ya sucede. Contador que no conoce el negocio, entonces, ¿cómo puede dar fe de los estados financieros, de toda esa información, ¿no? Es un poco complicado hacer simplemente cuadrar una contabilidad y decir firmo esos estados financieros, ¿no? Claro, ahora todo esto va a ser más automatizado. A ver, tenemos algunas preguntas. Sí, adelante. Uno de acá dice, para abrir un estudio contable se necesita ser contador CPC. Esa es una pregunta en el Facebook. Ya, perfecto. Si yo tengo un servicio, obviamente voy a dar un servicio, digamos, profesional, ¿no? Obviamente yo no puedo aperturar un estudio contable si no, digamos, soy certificado, ¿no? Tengo que tener primero mi certificación, tengo que ir al colegio, para eso existen los colegios de contadores públicos, ¿no? Del Perú, en cada departamento, obviamente, ¿no? Entonces, y yo estudio 5 años en una universidad pública o privada, pero le faculta, ¿no? El Estado le faculta, por eso dice facultad, ¿no? Facultad, el presente título de contador público, ¿no? Para que posteriormente pueda realizar su labor profesional. Y obviamente sí, pues tiene que tener un título de contador público, ¿no? Para poder abrir un estudio contable, ¿no? Sí, es la respuesta, ¿no? Sí. Claro, pero parece ser que quizás sí es contador público, digamos, la situación que está proponiendo, pero que no está colegiado o en todo caso no está hábil. Ah, perfecto. En ese caso, si no es colegiado, bueno, yo, ¿cómo puedo aperturar digamos, un estudio contable, ¿no? O sea, puedo, digamos,
tener es como que si yo quiero abrir una farmacia, ¿no? Porque para una farmacia tengo que tener, pues, autorización de la DGMI, pues, algo delicado O ser también, un ¿no? médico, ¿no? En cambio, el tema, es lógico, ¿no? Entonces, el tema también digamos, el servicio, ¿no? Contable, tengo que tener también una licencia, ¿no? Tengo que ejercer la profesión, porque si no, estaría usurpando, pues, es decir, yo estudio contable, Jorge de Velasco y asociado, ¿no? O Raúl Vergara y asociado, pero y no soy ni contador, ¿no? Ni estoy inscrito en el colegio, ¿no? Entonces, la inhabilitación, bueno, eso no le da, pues, que sea inhábil, no, tú puedes ser contador, pero está la inhábil es otra cosa, ¿no? O sea, para la administración tributaria peruana no te exigen que estés hábil, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, esa es otra cosa, tener un título profesional para aperturar un estudio contable, ¿no? pero para un proceso penal o civil sí, sí se considera la habilidad. Ah, eso ¿No? sí, perfecto. Inclusive, pues, está penado si es que alguien firma un estado financiero falso, ¿no? Eso está penado. Es más, hace poco ha salido una modificación del Código Penal en ese sentido, ¿no? El cohecho nacional, cohecho internacional, y Claro, es también, pena privativa, ¿no? Pena claro, privativa de libertad, entonces ¿no? Es más es algo punitiva más serio, ¿no? es más punitiva con toda la situación que se está viendo del tema coyuntural, ¿no? Por el tema de lo que realmente está ocurriendo actualmente, ¿no? Exacto, el profesional que firma un estado financiero está dando, digamos, fe o en todo caso está depositando la confianza pública, el Estado, en este contador, ¿no? Que cumple con todos los requisitos, pues no estudió en la universidad, se ha colegiado y está hábil y por eso está firmando, ¿no? Está dando fe. No solamente porque, digamos, que querramos ser informales y firmamos para el banco, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, Claro, porque ahora te piden información, ¿no? El banco te pide información, reporte tributario, ¿no? El reporte tributario para terceros, ¿no? O sea, sí, y pero ahí ese pues, es, reporte tributario es tributario, no es contable. Lo que pasa es que en los estados financieros, en realidad, refleja los intereses de muchos, de los socios mayoritarios, de los socios minoritarios, del Estado, porque hay una parte tributaria ahí. Entonces, el reporte tributario solamente es para efectos tributarios, ¿no? Normalmente ahí, claro, digamos, lo decía en el sentido de que, por ejemplo, para tener una situación de préstamo, ¿no? El banco pues te va a solicitar, ¿no? La parte, este, digamos, contable y también la parte tributaria, ¿no? lo que pasa es que en la declaración jurada de renta anual se incluye los estados financieros y eso está firmado por un contador público colegiado. Eso es lo que le interesa al banco, ¿no? Correcto. Ok, bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento al contador público colegiado Raúl Vergara Moncada y las palabras finales para los contadores, los colegas contadores del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Bueno, felicitar a la organización de este tipo de eventos que nos permiten retroalimentar, ¿no? Y en el caso de los profesionales de la contabilidad con el tema de la transformación digital, pues se está viendo y hacer cambios, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Comentaba Jorge, hemos estado reunidos también y vamos a tener una reunión digamos, gente de América Latina, estamos ya reuniéndonos para ver los cambios en las mallas curriculares, pero a nivel global, ¿no? Porque esta es una tendencia, ¿no? Y entonces tenemos que ver diversas áreas, no solamente la parte tecnológica, ¿no? El ecosistema, ¿no? Responsabilidad social. Yo creo que hay una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de la parte de la academia, de parte del empresariado, de parte del Estado también, ¿no? Tiene que ser un triángulo donde se puede engarzar todas estas, digamos, estas tendencias o megas tendencias, Jorge Velasco, ¿no? Como
bien lo sabe y has participado también en el tema de la tecnología en la administración tributaria peruana, ¿no? Agradecerte y agradecer a todo el equipo del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y a todos y cada uno de ustedes, pues, que nos siguen en las redes sociales, ¿no? Ya estaremos más adelante con otros temas muy interesantes que obviamente, si hay la oportunidad. Muchas Ok, gracias a todos y cada uno de ustedes. gracias Felicidades. a ti, estimado colega Raúl Vergara. Y ya estaremos convocándole en una futura oportunidad. Muchas gracias.